Entonces, buenos días. Bueno, soy Sebastián Escobar, neurólogo del Van Buren y principalmente igual de la unidad de memoria, así que en base a eso de la célula cognitiva, les voy a hablar de este tema, ¿ya? La verdad que, claro, en la práctica diaria uno ve harto que los colegas, neurólogos, geriatras, médicos internistas, gente que se dedica a ver demencia en general, incluso hasta neurocirujanos también, se ocupa harto la terapia combinada. ¿A qué me refiero? Uso de donepezilo más memantina, ¿ya? Que son como las terapias que tenemos disponibles. ¿Ya? Entonces, la verdad que a veces no se ocupan los mismos criterios para administrarla. A veces algunos lo ocupan de inicio, otros al final de la enfermedad, en estadio intermedio, las dosis también. Y también a raíz de que el año pasado llegó como en marzo, abril, estaba viendo en el ISP este nuevo medicamento que se llama Eutebrol Duo, que en el fondo es la combinación de memantina más donepezilo. Bueno, ahí lo vamos a conversar, pero llegó este nuevo compuesto y la idea es ver cuál es la evidencia que lo avala. O sea, si tiene sentido efectivamente ocupar las dos terapias, la terapia combinada o la verdad en nuestros pacientes con Alzheimer no hay tanto beneficio, ¿ya? Porque obviamente todos estos medicamentos son caros, ¿ya? O si no lo entregan en el hospital, son de un alto costo, ¿ya? Entonces esa es la idea de la presentación, ¿ya? Bueno, introducción solamente para ver el impacto de la enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad neurodegenerativa compleja, irreversible y progresiva. Es la causa número 1 de demencia en el mundo, ¿ya? Eso siempre se mantiene. Se estiman que al menos en Estados Unidos van a haber 14 millones de personas con enfermedad de Alzheimer para el 2050, entonces para estar claros con el impacto en la salud pública que tiene la enfermedad, ¿ya? Las etapas presintomáticas o prodrómicas pueden empezar 20 años antes, así que por eso hay toda una línea de investigación de tratar de detectar antes la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, en nuestros pacientes en general, sobre 65 años, ya hay un día 30 pacientes que tienen algún estadio de enfermedad de Alzheimer, ya sea leve, moderada, severa o deterioros cognitivos leves asociados al Alzheimer, ya con una incidencia de 1 a 3%. Entonces, lo que ya sabíamos es una enfermedad importante, ¿ya? En cuanto a la patogénesis y la farmacología, bueno, ahí en general siempre salen muchos estudios, ya está como la línea de investigación, ya que tampoco la quise poner, pero en general se está investigando lo de siempre, amiloides, tau, pero también canales de calcio, genes como la presenilina, o sea, la proteína presenilina, ya asociada al gen, los sistemas WNT, catenina, etcétera. Entonces, eh, como ven ahí en la foto, lo primero es lo que nosotros estamos dando, pero hay todas estas líneas de investigación donde, bueno, yo mismo le hablé el año pasado de los anticuerpos monoclonales, ¿ya? Para la limpieza del amiloide, del beta amiloide. Y bueno, ahí abajo hay un montón de otros estudios con vitaminas, antidepresivos, antioxidantes, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Ya, pero hoy día nos vamos a enfocar en lo primero, ¿ya? Una de las cosas que uno podría decir para justificar o para dar la terapia combinada sería eh, más que nada los múltiples mecanismos que están inmersos en la enfermedad de Alzheimer, que de hecho no todos están todavía dilucidados, ¿ya? Por ejemplo, todavía no sabemos muy bien el beta amiloide, todas las funciones que tiene, los distintos tipos, etcétera. Entonces, como hay múltiples vías, ¿ya? Ahí, por ejemplo, como dice ahí, hay múltiples vías biológicas que llevan a cabo la enfermedad, ¿ya? Tendría sentido en el fondo aplicar medicamentos que tengan diferentes mecanismos, ¿ya? Un poco lo que hacemos en epilepsia, etcétera. O sea, tratar de atacar la enfermedad de diferentes vías de acción. Así que por ahí tendría alguna racionalización dejar una biterapia, ¿ya? Entonces lo que tenemos, bueno, como ustedes saben, tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿ya? Hay grandes efectos, disminuye el déficit de acetilcolina en la hendidura sináptica. Y bueno, al final lo que se ha visto con los años es que sobre todo produce, o sea, esto se debe a que hay una disminución de la estimulación de acetilcolina en el prosencéfalo, ¿ya? Y eso se ha visto en varios estudios que produce cambios, sobre todo en el volumen cerebral, en el fondo, una atrofia cerebral, ¿ya? Y obviamente esto se manifiesta en cognición, ¿ya?
Claro, los que están aprobados por la FDA, donepezilo, galantamina y rivastigmina, ¿ya? Bueno, donepezilo, rivastigmina, como ustedes saben, lo tenemos. Galantamina, la verdad, no sé si... doctor, cuente usted que tiene más experiencia, no sé si alguna vez llegó galantamina a Chile. Claro, parece... Porque en verdad si uno revisa los estudios, como lo vamos a ver, está en casi todos los estudios estudiada, pero parece que no llegó acá a Chile, no tuvo mucho impacto, ¿ya? Y bueno, en combinación tenemos el Eutebrol que les voy a hablar, pero claro, el primero fue el Namsarik, que sería en Estados Unidos, que fue el 2014 aprobado, ¿ya? Bueno, los inhibidores de acetilcolinesterasa, como ustedes saben, en todas las guías en general se recomiendan para enfermedad de Alzheimer leve a moderada, ¿ya? Ahora, un repaso, porque a veces uno puede tener, sobre todo para lo interno, los becados, cuando es enfermedad de Alzheimer leve, moderada, severa, ¿ya? Hay varias escalas, pero en general la que ocupan casi todos los estudios es el GDS, ¿ya? Escala de deterioro global, ¿ya? Entonces hay un monito ahí bien didáctico en donde los primeros estadios en el fondo pueden ser deterioros cognitivos leves, en donde por definición no hay compromiso de la funcionalidad, ¿ya? Y después ya GDS 4 sería una demencia leve, GDS 5 y 6 ya demencias moderadas y GDS 7 demencia ya, bueno, grave pone ahí o severa en el fondo, ¿ya? Entonces como hacerse una idea de cuando hablamos de qué es GDS, ¿ya? Bueno, volviendo a los inhibidores de acetilcolinesterasa, rivastigmina es el único con presentación en parche, que bueno, tenemos el laboratorio acá, Tecnofarma, que siempre nos trae los famosos parches de Rivasig. Y en específico el donepezilo ha mostrado en estudios con resonancia que podría disminuir la atrofia cerebral, en especial el hipocampo. Entonces, la verdad que al principio se hablaba de una terapia básicamente sintomática, pero la verdad que en los últimos años igual habría evidencia que también podría ser en algún grado modificadora de la enfermedad porque disminuye la atrofia cerebral, ¿ya? Entonces, todavía son hallazgos no tan claros, pero parece que para allá va la cosa. Y algo súper importante también que a veces como neurólogos no lo tenemos tan en cuenta cuando lo indicamos, que los inhibidores de acetilcolinesterasa igual pueden aliviar los síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Que a veces tienen harto estos pacientes. Entonces, bueno, obviamente si es mucho, ocupamos otra herramienta, antipsicótico y todo, pero también tener claro que de por sí el tratamiento también alivia estos síntomas, y eso también fue estudiado, ¿ya? Por otro lado, tenemos los antagonistas del receptor de NMDA, ¿ya? También habría, como ustedes saben, un significativo pero pequeño beneficio en pacientes ya moderada a severa, ¿ya? Ahí nos pasamos para el otro lado. Sobre todo, la fisiopatología siempre propuesta es que hay una sobreactivación ya de los receptores de NMDA, ¿ya? Y por lo tanto hay un exceso de glutamato a nivel celular y eso produce mayor entrada de calcio en la célula, lo cual ustedes saben que eso es tóxico para las neuronas. Así que esa sería como la fisiopatología. Y esto en el fondo actuaría a nivel del receptor, así que evitaría que haya este exceso de glutamato, etcétera, ¿ya? Y también hay algunos estudios que muestran que disminuiría la atrofia hipocampal, ¿ya? Así que, bueno, ahí tenemos la famosa memantina. Entonces, para empezar, ¿qué grandes recomendaciones hay ya? La verdad que si uno busca, no hay tantas recomendaciones que hablen específicamente de terapia combinada, ¿ya? Así como que se sugiere, pero no son tan específicas. Lo que encontré fue más así directo, fue esta es una guía inglesa, ya como del sistema de salud público inglés, ya, las guías NICE que se llama. Y ahí en el fondo ellos hablan que pacientes que ya están en una primera instancia con inhibidores de acetilcolinesterasa, porque dijimos que eso es de Alzheimer leve a moderado. Considerar adicionar memantina si está en un estadio moderado el paciente y ofrecer memantina para estadio severo. O sea, ofrecer significa ya ver el costo, los efectos adversos, las comorbilidades del paciente, entonces ya la indicación es mucho más laxa en ese sentido. Pero sí en estadios moderados sería ya el clínico el que tomaría la decisión sí o sí de dejar memantina, ¿ya? También se habla de algunas combinaciones, por ejemplo, que lo vamos a ver también, galantamina, memantina, ¿ya? Ginkgo biloba, que también estuvo hace un tiempo de moda, la fluoxetina, ¿ya? Pero ahí vamos a ver los estudios que hablan de eso. Bueno, entonces hay varias revisiones sistemáticas en el último tiempo, ¿ya? Al menos está esta, por ejemplo, que es como la más fresquita del 2022, ¿ya? Esta revisión incluyó hartos estudios con cualquier nivel de Alzheimer, ¿ya? E incluso también deterioros cognitivos leves, amnésicos secundarios de Alzheimer. Entonces ahí hay hartos pacientes, solo eran ensayos clínicos randomizados y controlados. Y bueno,
en general todos estos estudios como que, bueno, como en todo, tienen diferentes outcomes, ya como diferentes escalas para medir. Y a veces uno ahí puede entrar eh, en confusión porque hay muchas escalas y cada uno mide diferentes cosas, ¿ya? Entonces acá les puse un poquito las escalas que en la mayoría de los estudios, porque obviamente hay otras escalas, pero la mayoría ocupan, por ejemplo, el ADAS-Cog, ¿ya? Que es esta escala para ver Alzheimer, ¿ya? Ahí obviamente, como ven, ve el tema de memoria, lenguaje, praxia, etcétera, y se hace un puntaje, ¿ya? Es como bien parecido al MOCA, por decirlo de alguna forma, pero es como un indicador que se ocupa en la mayoría de los estudios, ¿ya? El SIP también, que es más que nada para ver como el deterioro, ¿ya? También, como ven ahí, es una escala que ve memoria, orientación, lenguaje, ¿ya? Etcétera, ¿ya? El Civic es más como de la impresión del entrevistador. Como ven ahí, en el fondo se divide en tres visitas, B1, B2, o sea, C1, C2 y C3, que en el fondo se supone que el clínico ve tres veces al paciente y en base a eso va viendo si hay un deterioro, un estancamiento o una mejoría de los síntomas del paciente, ¿ya? Eso es como un poquito más compleja de llevar a cabo. El NPI, ya que esto también en general se ocupa harto, al menos en la unidad de memoria, es como la escala que en la mayoría de los estudios se ocupa para ver síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Síntomas neuropsiquiátricos, no solamente en Alzheimer, sino que en la mayoría de las demencias, ¿ya? Alucinaciones, delirio, agitación, etcétera, ¿ya? Esa es de hecho, la versión que ocupan en la unidad de memoria. Y el CGI también, que nuevamente otra escala para ver. Este combina sí entrevistas con el cuidador, ¿ya? Es como cosas con el paciente, test, y aparte una entrevista con el cuidador para ver el tema de la funcionalidad, ¿ya? Así que haciendo ese pequeño repaso de los tipos de escalas que se ocupan. Acá vemos los estudios disponibles, ya en general después de la exclusión de todos los estudios quedaron solamente estos trabajos que ven ahí, ya con donepezilo y memantina. La verdad que ahí yo les puse, como para que sea más fácil, hay una carita ahí, es que en el fondo mostró beneficio, ya ese signo que no, y este que es incierto, ya. Entonces, como ven ahí de los cuatro estudios, ya la verdad que todos agregaron enfermedad de Alzheimer, al menos estos, de moderada a severa, ya, moderada a severa. Si ven, por ejemplo, este estudio es de los más conocidos, ¿ya? Y de hecho el Gutebrol lo ocupa harto como para justificar, pero si ven es del 2004, ¿ya? Es un estudio bien antiguo, pero sale harto en la literatura, ¿ya? Enfermedad moderada severa de Alzheimer, ¿ya? Bueno, todos estaban con donepezilo, después se le agregó memantina, puede variar un poco las dosis, los momentos de inicio del tratamiento, ¿ya? Ahí están las escalas que se ocuparon, ¿ya? El CGI, como les dije, Mini-Mental, ya, etcétera, ya. Ahí el CIV, el CIVIC también, que se lo mostré recién. Las duraciones también es un tema porque la verdad que no hay estudios que hayan tenido tanto tiempo. Los que más están son de 52 semanas, ya que sería como un año, 3 meses, una cosa así aproximadamente. Son como los estudios más largos, ¿ya? Así que también, obviamente, faltan estudios con más tiempo con esto, ¿ya? Y bueno, del primero, claro, ahí mostró algunos cambios, sobre todo en esta escala, ¿ya? Hubo cambios significativos, así que salió positivo, entre comillas, ¿ya? Pero, por ejemplo, este estudio acá no fue estadísticamente significativo, ¿ya? Este de acá abajo tampoco, ¿ya? Y el cuarto acá sí también fue significativamente importante, ¿ya? Pero también varían en la escala, pues hay algunos que en general fueron mejores para los test de memoria, de cognición, y otros también para los síntomas neuropsiquiátricos o para la funcionalidad. Ahí lo vamos a ir viendo eso también, ¿ya? También está galantamina más memantina, que como les decía, en otros países se ocupa como combinación, ¿ya? La verdad que acá no le fue tan bien, ya al menos los estudios que tenía este metaanálisis, uno no resultó, o sea, salió negativo, y el otro la verdad que había como solo evidencia a nivel de número significativa, pero no de forma estadísticamente significativa. Entonces, la verdad que ahí quedó un poco en la incógnita, ¿ya? Acá hay otros que la verdad son combinaciones que no vamos a revisar, pero por ejemplo también rivastigmina con memantina, ¿ya? Bueno, sí se ocupa, pero no tanto acá, ¿ya? Y la verdad que el estudio acá que incluyeron salió no estadísticamente significativo, ¿ya? Acá hay otros estudios también con inhibidores de acetilcolinesterasa, pero el tema es que acá no ponían cuál era, pues era rivastigmina, galantamina, entonces
Ahí por eso lo pusieron como no especificado, más memantina. Ahí también 2 de los 3 estudios salieron positivos y uno no, ¿ya? Y donepezilo más ginkgo biloba, ¿ya? La verdad que también hay evidencia contradictoria, ¿ya? Hay uno que la verdad que mostró beneficio, ¿ya? Pero igual era un N que no era muy alto, pues eran 52 pacientes por 6 meses. Entonces, ¿ya? Y el otro salió que no. Entonces, la verdad que no hay como una evidencia muy fuerte para apoyar, ¿ya? Se los digo porque en general los pacientes llegan a la consulta que me indicaron ginkgo biloba o vitamina omega 3, etc. ¿Ya? Acá hay otras combinaciones, ya, pero estos son otros tratamientos que la verdad que no vemos mucho. Y pues, sí una combinación que quizás podríamos ver, rivastigmina más fluoxetina, ¿ya? Que la verdad que hay un estudio ya que le fue bien, la verdad, ¿ya? Sobre todo mejoró en ADL, que son como mejoría en la funcionalidad, ¿ya? Así que, pero es solo un estudio, ¿ya? Entonces, la verdad que de los 8 estudios que tenían como terapia combinada, inhibidores de acetilcolinasa con memantina, solamente 3 tenían como un efecto significativo sobre la monoterapia, ¿ya? Quería mencionar igual lo de la memantina más galantamina, que la verdad que no salió el estudio ahí muy bueno, ginkgo biloba que lo conversamos, y fluoxetina más rivastigmina o rivastigmina sola igual podría ser mejor, ¿ya? Pero faltaban estudios. Entonces, hay evidencia en este trabajo, pero no mucha, la verdad, para terapia combinada, ¿ya? Después acá hay otra revisión, ya que algunos estudios, como les digo, se repiten, pero otros son diferentes. Esta es del 2020, ¿ya? Y nuevamente, ya, acá tenemos ahí, les puse el monito, ¿ya? Este salió como tiene algunas cosas que mejoraron, ¿ya? La verdad que no mejoró, por ejemplo, en volumen total de cerebro, como en atrofia cerebral, ¿ya? Pero sí hubo algunos cambios en los scores cognitivos que se aplicaron, ¿ya? Estos salieron negativos. Hubo un cambio, salieron positivos en el fondo, que hubo una mejoría cognitiva, ¿ya? Ahora, claro, otro tema que es el tiempo que se mantiene esta mejoría, ¿ya? A veces la mayoría de los estudios, como les decía, no son más allá de un año. De hecho, muchos son de 6 meses. Entonces también uno tendría que ver hasta qué momento se mantiene como esta mejoría, ¿no? Y ahí otros estudios también, donepezilo, memantina, ¿ya? Así que ahí en general esto les fue un poquito mejor, ¿ya? Ahora, había un estudio experimental que me llamó la atención, que era como un compuesto que en el fondo, como el eutebrol, por ejemplo, pero que tenía memantina y galantamina en uno solo, ¿ya? Pero era como anecdótico porque la verdad que tampoco se comercializó posteriormente. Entonces, de este mismo paper ya hablaban desde un punto de vista de la eficacia clínica y también la mejoría de los síntomas neuropsiquiátricos, que como le dije, eso es bien importante. Según este estudio, habría una mayor eficacia de la terapia combinada en Alzheimer moderado o severo, ¿ya? Versus la monoterapia, ¿ya? Pero en leve la verdad que no se confirmaba, ¿ya? Estudios hasta 24 semanas. Y el otro estudio que yo les decía que era el que siempre se ocupaba del 2004, ¿ya? Este estudio mostró beneficio en enfermedad de Alzheimer moderada severa, ¿ya? Y en este estudio en especial ocuparon dosis altas de memantina, 28 miligramos, ¿ya? Versus monoterapia. Entonces, por ahí se apoya este uso de 28 miligramos que, por ejemplo, tiene el Eutebrol, que parece harta dosis, porque en general uno ocupa de memantina cuando la ocupamos de 20 miligramos. O sea, no ocupamos 30 ni 28, ¿ya? Ahora, los efectos conductuales, psicosis, agitación y alteraciones de ciclo sueño-vigilia, ya son como los síntomas más frecuentes. Ya pueden haber muchos, pero en general lo que más tienen los pacientes son estas 3 cosas, ¿ya? Me mantiene la verdad que sobre todo disminuiría la agitación. Ese era el mayor efecto que tienen. Y como les decía antes, el donepezilo también tiene un efecto en el resto de síntomas neuropsiquiátricos. Así que la verdad que ocupar los 2 medicamentos serviría ya para bajar mucho más los síntomas neuropsiquiátricos que como monoterapia. Así que eso también a veces puede ser un factor para considerar la terapia, ¿ya? Este estudio, la verdad que lo incluí porque, claro, incluía también estudios chinos, ¿ya? Que a veces por idioma y todo no son incluidos en otras revisiones sistemáticas, ¿ya? Y ahí nuevamente encontró que memantina más donepezilo es superior a monoterapia y placebo en cognición, desempeño global, actividades diarias y síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya?
Ahora este estudio ocupó, juntó los datos ya como en un software que tenían ellos, que igual mostraba, muestra la evidencia de una forma bien rara, ¿ya? Así la muestra, ¿ya? O sea, como por cada apartado, por ejemplo, este es el ADAS-Cog, ¿ya? El que vimos al principio. Entonces va mostrando en base a su intervalo de confianza, los ratios, ¿ya? Y hace como un análisis por computador, ¿ya? La verdad que ni yo mismo lo entendí muy bien, ¿ya? Pero la verdad que acá al final muestran un cuadrito donde está más sintetizado toda la evidencia y en el fondo ponen acá como lo rankean de 1 a 4, ¿ya? Según las combinaciones como placebo, monoterapia, terapia combinada, etcétera. Y en el fondo acá, por ejemplo, le ponen ranking 1 es el peor, ¿sí? El peor, ¿no es cierto? Sí, el peor y ranking, el último ranking es como el mejor, ¿ya? Entonces ahí como ven el amarillo, que sería el ranking 4, ¿ya? O sea, rank, no ranking, me confundí. Rank 4 sería en el fondo la terapia combinada y fue la que mostró como mejor resultados en esto del ADAS, ¿ya? El ADAS-Cog, ¿ya? Después el SIP, que también era la escala que les mostré antes, ¿ya? También la verdad que mostró su mejor desempeño en terapia combinada, ¿ya? Después el CGI, que también el que incluye evaluaciones clínicas más el tema del cuidador y la funcionalidad, también se vio mejor en la combinación, ¿no? Y bueno, acá algunos resultados ya son más dispares, pues la verdad que uno no podría decir cuál es como el mejorcito, ¿ya? Y esta es para actividades de vida diaria, ¿ya? Y en síntomas neuropsiquiátricos, nuevamente se ve mejor la combinación de terapia. ¿Ya? Y este como la tolerancia, efectos adversos, la verdad que también es como muy... Bueno, al final vamos a ver efectos adversos, pero el concepto es que no tienen mucho más efectos adversos que monoterapia, la terapia combinada, ¿ya? Este otro estudio japonés, ¿ya? Que en el fondo comparaban sobre todo memantina con donepezilo o galantamina. Ese era como el gran coso del estudio, ¿ya? En pacientes sobre 75 años de edad, hacían un seguimiento de 3, 6 a 12 meses, ¿ya? Y en general lo que más mostró el estudio que mejoraba, y vamos a ver el detalle, pero el Mini-Mental y el FAB, que en el fondo, como ustedes saben, el FAB es una escala para ver síntomas frontal, ¿ya? Ahora lo que tenía este estudio, que en general casi todas las mejorías fueron a los 3 meses, ya después como que iba cayendo el beneficio, ¿ya? También como concepto de este estudio, la terapia combinada con donepezilo fue mejor para escalas de apatía, ¿ya? Y la galantamina mejor para funciones cognitivas, ¿ya? Entonces ahí también ellos presentan el resultado, también a veces los ponen de forma rara, pero sobre todo acá los pacientes empezaban con donepezilo o galantamina 6 meses antes, en el fondo 0 sería como el momento que le empezaron a dar memantina, entonces ya llevaban 6 meses con donepezilo o galantamina y después se le agregaba memantina, ¿ya? Y sobre todo abajo es donde se ven los diferentes tests, o sea, instrumentos, Mini-Mental. Este es para ver actividades de vida diaria, el FAB, que es para ver cosas frontales, el GDS, que ya lo comentamos, que era para ver funcionalidad global, AS, que es de apatía, y el ABS, que es para ver síntomas psiquiátricos, ¿ya? Son diferentes escalas. Por ejemplo, ellos no ocuparon el NPI, sino que ocuparon el ABS. ¿No? Y claro, en el fondo, si la flechita ahí para arriba era que hubo una mejoría, ¿ya? Entonces a los 3 meses ahí hubo una mejoría en el FAB, pero como ven después se perdió esa mejoría. Y acá también en los síntomas neuropsiquiátricos hubo una mejoría inicial y después también se perdió, ¿ya? Entonces, claro, ahí dice cambio a la mejoría en el fondo, ¿ya? Claro, entonces tampoco son resultados muy contundentes, la verdad, ¿ya? Después hacían la diferencia, po. O sea, solamente con donepezilo lo que mejoró acá fue en el GDS, o sea, como la evaluación global, y en los síntomas psiquiátricos, ¿ya? Y con galantamina, la verdad que también lo que mejoró fue el FAB y también síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Entonces, tampoco es una evidencia muy fuerte. Y como ven ahí, la verdad que 3 meses, 6 meses, 12 meses, casi todos como que empezaban ahí, empezaba a subir y después nuevamente caía. Entonces, al parecer el beneficio no era sostenido a través del tiempo, ¿ya? Ahí hay un poquito más al detalle.
donde la amarilla es donepezilo más memantina y la verde es galantamina más memantina, ¿ya? Entonces ahí ven, en general los verdes, que era galantamina más memantina, fue mejor en Minimental a los 3 meses, como actividades de vida diaria, en el FAP, y donepezilo fue mejor a la apatía, incluso a los 12 meses se mantuvo como esta mejoría, ¿ya? En los síntomas neuropsiquiátricos, y en apatía y en síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, la verdad que sobre todo este estudio mostró más evidencia para ese tipo de cosas, apatía, síntomas neuropsiquiátricos, que para el tema cognitivo propiamente tal. O al menos había una mejoría y después desaparecía con el tiempo, ¿ya? Para ir finalizando, en cuanto a tolerancia a efectos adversos, ¿ya? O sea, uno intuitivamente pensaría que si sumo los dos van a tener más efectos adversos, ¿ya? Para repasar, para los internos, los becados en general, los efectos más comunes, ya ahí están por medicamento, memantina, nepicilo, galantamina, etcétera, pero la mayoría, ya los más comunes de un 1 a 10% son cosas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, vómitos, mareos también, ya esos son como los más frecuentes, ¿ya? Ahora, siempre hay que tener cuidado con estas cosas, ¿ya? O sea, la inhibidor de acetilcolinesterasa, siempre tener cuidado si el paciente tiene una historia de arritmia, de enfermedad del nodo, por ejemplo, bradicardia sintomática, tiene un marcapaso, no, la verdad que ahí estaría contraindicado, ¿ya? Y contraindicado de forma relativa según las guías, por ejemplo, si tiene una obstrucción urinaria, si tiene antecedentes de convulsiones, lo ponen como en general, yo entiendo que se refiere más a una epilepsia, ¿ya? Con EPOC, asma y úlceras pépticas, ¿ya? Y la memantina en el fondo tampoco tiene contraindicaciones tan absolutas como el donepezilo con el tema cardíaco, pero sí, por ejemplo, si el paciente tiene una falla renal severa, ¿ya? Tiene una hipersensibilidad al medicamento, que es súper raro, ¿ya? Y enfermedad cardiovascular, que sobre todo también se refiere a temas del ritmo, en el fondo, enfermedad del no bradicardia, etc., ¿ya? Pero el concepto es que el donepezilo es el más, bueno, o la rivastigmina en este caso, es el más peligroso, ¿ya? Porque ojo que con la rivastigmina nos libramos de los efectos gastrointestinales, ¿ya? Pero no de los cardíacos. O sea, se supone que igual podría producir arritmias si el paciente tiene esto, ¿ya? Ya, entonces viendo eso, la verdad que hay un estudio ya ahí del 2004, ya, bien antiguo, que compara un poco el perfil de tolerancia y efecto adverso. Y la verdad que no, ya, según este estudio, al menos terapia combinada tenían 7,4% versus 12,4% en monoterapia, ya. O sea, incluso tenían menos efectos, ya. Entonces llama un poco la atención. Puede ser, concluían, o sea, estaban las conclusiones que como son pacientes que ya estaban con un medicamento, después se le agregó a otro, ya había cierta tolerancia. Como al revés que en monoterapia, los efectos pueden ser al principio del tratamiento. Entonces, pero la verdad que no salió que tuvieran más efectos adversos, ¿ya? No habían grandes interacciones farmacodinámicas ni farmacocinéticas, ¿ya? Y bueno, las contraindicaciones se mantendrían. O sea, lo que les conversé recién, de cada uno por separado, habría que considerarlas cuando están en combinación, ¿ya? Entonces, volviendo al principio, o sea, de lo que les hablaba al principio, ¿el Eutebrol lo damos o no lo damos? La verdad que las dosis que llegaron acá fueron de 14,10 y 28,10, o sea, 14 es la memantina, 14 miligramos de memantina o 28 miligramos de memantina y 10 de donepezil, ¿ya? Ojo, que lo primero es que uno no puede iniciar el tratamiento con este medicamento. Ya la indicación o con el prospecto que viene es pacientes que ya están con memantina y donepezilo y uno quiere en el fondo hacer más fácil la vida al paciente, puede dejar este tratamiento. ¿Ya? Entonces eso es lo primero, ¿ya? O sea, no lo podemos iniciar el Eutebrol. Sí o sí tendría que empezar con donepezilo, memantina y después dejar el medicamento. ¿Ya? A lo más lo que uno podría hacer, me acuerdo que explicaba en esta charla que hubo, que si está, por ejemplo, claro, con dosis bajas de donepezilo y memantina, uno podría darle un Eutebrol como una dosis más alta, por ejemplo, pero no iniciarlo de un inicio, ¿ya? Ahora, claro, ahí el speaker, claro, hablaba en general, sería para enfermedad de Alzheimer moderada severa, obviamente pensando que ya estaba con donepezilo el paciente, o memantina en este caso, así que sí o sí tendría que ser una enfermedad de Alzheimer moderada severa.
Y claro, hablaba de estas como ventajas de tener una sola pastilla, pero que yo creo que igual forzaba un poco las ventajas, ¿ya? Porque, por ejemplo, hablaba de pacientes con disfagia, ¿ya? Entonces, en vez de tomar dos pastillas, toma una, pero la verdad que igual estos pacientes en general tienen polifarmacia y no van a tomar solo este medicamento. Entonces, la verdad que el problema de la disfagia se mantiene para varias cosas, ¿ya? Adherencia terapéutica pobre, claro, siempre va a ser mejor tomar una pastilla versus dos, pero la verdad que también, nuevamente, son pacientes que están con polifarmacia, entonces no sé si es una gran ventaja sobre tomar dos pastillas, ¿ya? O también ponía interacción limitada con el cuidador, o sea, como que no haya tanto un cuidador en el día, o sea, son todas ventajas como en cuanto a tomar una pastilla en vez de tomar dos, ¿ya? Entonces ahí yo creo que se exacerbó un poco los beneficios del Eutebro, ¿ya? Sí, no lo puse, pero quizás sí podría tener algún beneficio de lo económico, ¿ya? Porque la verdad que, bueno, la visitadora el otro día nos comentó que este vale como 50.000 pesos. Entonces igual comprar Memantine y Donepezilo podría salir más caro comprarlos por separados que comprarlos juntos, pero eso, ¿ya? Entonces, llegando al final, la terapia combinada, la verdad que según los estudios, habría una eficacia clínica ya en relación a cognición ya y síntomas neuropsiquiátricos, ya, pero en Alzheimer moderado o severo, ya. La evidencia es consistente, o sea, vimos varios estudios que lo mostraban, aunque faltarían estudios de mayor duración, o sea, ver hasta qué momento este beneficio se mantiene y con un N mayor también, ¿ya? La mayoría de los estudios son en base a donepezilo más memantina, ¿ya? Y la verdad que, claro, galantamina, memantina no se exploró mucho. Como vieron ustedes, los pocos estudios que habían parece que no les fue tan bien, entonces ahí quedó un poco relegada, ¿ya? La tasa de efecto adverso, la verdad que no parece ser un gran tema, ¿ya? Así que no sería como algo para que el clínico tome la decisión desde ese punto de vista. Y yo creo que nos deberíamos quedar con la indicación de la guía que les mostré al principio, la guía inglesa del 2018. O sea, un paciente con enfermedad de Alzheimer, ya, y que ya está con donepezilo, la verdad que si está en un estadio moderado, considerar adicional memantina, ya, considerando en el fondo su red de apoyo, efectos adversos, etcétera. Y después ya para severos, la verdad que no hay tanta evidencia. Ahí yo creo que es más conversable con el paciente, ver el tema de costos, etcétera. Pero ahí la verdad que para severo no había tanta evidencia. Considerando que por lo que vimos en muchos estudios el efecto no se mantenía en el tiempo. Entonces, eso.